Hola, bienvenidos nuevamente a una sesión más de sociología. El día de hoy, en nuestra clase, vamos a estar analizando más de la temática que habíamos estudiado la sesión pasada del martes, de las perspectivas sociológicas. Hoy nuestra tarea, nuestro cometido, nuestra promesa es ver algunos ejemplos prácticos de cómo estas perspectivas pueden ser aplicadas en nuestra cotidianidad, es decir, ver cómo los sociólogos utilizan esas teorías, esas perspectivas en diferentes ámbitos de nuestra vida práctica, de nuestra vida social, y de cómo es que ellos lo estudian, qué ejemplos podemos extraer ahí. Hay una serie, hay muchísimos ejemplos de diferentes temas, cortes, pero yo solo seleccioné algunos que quizás nos puedan servir ser de mucha utilidad para poder entender mejor a qué se refieren esas perspectivas o esas teorías sociológicas, y sobre todo les puede ser muy útil para poder resolver el foro o contestar el foro, que algunos ya lo hicieron en su respuesta del foro. Pero bueno, vamos a ver. Perspectivas sociológicas. Funcionalista, conflicto y feminista las puse en una sola porque parten de la misma y tienen casi la misma tendencia porque hay una lucha. Los del conflicto tienen una lucha entre dos sectores, ¿no? Los ricos y los pobres, o los capitalistas y los obreros, según la perspectiva de Marx. Y el feminismo, hay una lucha, hay un conflicto entre el hombre y la mujer, o entre la mujer y el hombre. Y la interaccionista, bien. ¿Qué aspectos, qué atributos vamos, o cuáles atributos vamos a estudiar de estas perspectivas? La sociedad, cómo lo analizan, los conceptos claves que tienen estas perspectivas, qué entienden por orden social y quiénes son sus representantes de estas teorías. Ok, empezamos con el atributo de sociedad. Lo vamos a ir viendo en las tres perspectivas, la sociedad. La sociedad, para ellos, para los funcionalistas, ya lo habíamos dicho, es una entidad estable e integrada y organizada. Es una entidad estable que permite el funcionamiento de la sociedad. Acuérdense, si nos preguntan, ¿cómo ven los funcionalistas, los de la estructural, la escuela o del pensamiento, la corriente estructural funcionalista? ¿Cómo determina o cómo ve a la sociedad? La ve como una entidad estable y en desarrollo o integrada, ordenada. Para ellos es muy importante el orden, para ellos es muy importante la integración, la estabilidad, y esa estabilidad les da progreso y desarrollo social o económico. Pero ahora, si le preguntamos a los partidarios de Marx, les preguntamos a los partidarios de la corriente del conflicto o feminista, van a decir que la sociedad no es estable, sino todo lo contrario. Ha habido hace muchos años, muchos siglos, hasta el día de hoy, ha habido una tensa lucha, una lucha muy fuerte, una tensión entre diversos sectores. Por un lado, si lo vemos desde el factor económico, los capitalistas compitiendo por tener los mejores recursos, los más privilegios, más derechos para seguir explotando la fuerza física de los obreros o de los proletariados. Por el otro lado, los proletariados exigiendo sus derechos, exigiendo más salario, más remuneración, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida, en todos los aspectos de los derechos de un trabajador, exigiendo mejores posiciones, en fin, es esa lucha, el devenir constante de la historia, ¿no? Desde que el rico ha oprimido al pobre y el pobre también no se deja, quiere luchar, pero no tiene las herramientas ni cognitivas o a veces intelectuales o a veces las herramientas físicas como para poder desbancar al que lo está oprimiendo. Y eso ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Desde cuando sabemos que los seres humanos en diferentes naciones tenían esclavos. Entonces hay una opresión no solo del capitalista hacia el obrero, sino del patrón, del amo, del dueño de una casa, de una hacienda, sobre el esclavo o la esclava y sus hijos.
la opresión. Esa es la tensión, esa es la lucha. Se llama tensión porque el ambiente está tenso entre dos bandos o más sectores. Pero eso es en el lado económico. También lo podemos ver en el lado social, una lucha, una tensión entre estudiantes en el salón de clases. Está la cerebrito o el ratón de biblioteca, como le quieran llamar, aquel que quiere sacar puros dieces, pero se gana todo el oprobio y toda la señalización del el rechazo del grupo, que no la toman en cuenta porque es intelectual, porque quiere saberlo todo, porque siempre lo sabe todo, porque solo ella quiere participar o solo él quiere participar. Y entonces ahí viene esa lucha, ¿no? De esa tensión, ese conflicto. En la familia también hay tensiones, hay conflictos por los privilegios entre hijos, entre hermanos. En la empresa igual, por los puestos, por las funciones, que yo trabajo más, que yo llego más a tiempo y que tú no y te pagan más. Es una lucha constante. Así lo ven los del conflicto. Pregúntale ahora a un feminista, hombre o mujer, partidario de esa filosofía, de ese pensamiento, te va a decir que hay una desigualdad, que hoy en día hay una lucha, pero esa lucha es de la mujer hacia el hombre exigiendo sus derechos. Y el hombre hoy también está luchando contra ese movimiento feminista para que la mujer no lo violente, no se exceda de los límites o para que no prospere su lucha. Entonces, hay una contralucha, un contraataque de los antifeministas. Entonces, es una lucha, pero el feminismo ahora lo ven a la sociedad como una lucha entre lo que es hombre y mujer. La lucha aquí es de sexo, que no hay equidad de sexo. Y los interaccionistas no se meten en esos conflictos. Los interaccionistas ven a la sociedad como un mundo activo, interactivo, donde las relaciones interpersonales son lo más importante para ellos, las interacciones. Ahora, ¿cómo analizan los funcionalistas a la sociedad? Los funcionalistas lo analizan a nivel macrosocial. Así tienen un panorama que así es, así se estudia y así ven a la sociedad como estable e integral a nivel macrosocial. Los del conflicto o los feministas igual como un concepto macrosocial. En todos los continentes, todos los países hay una tensión, hay una lucha, tanto en lo económico como en la equidad de género, es a nivel macrosocial. Y los interaccionistas estudian el mundo, la sociedad, desde una perspectiva microsocial, es decir, se interesan por cuáles son las interacciones, los diálogos en una familia, en una pandilla, en un grupo de estudiantes, en una escuela, en un salón, específicamente en grupos pequeños. ¿Cuáles son los conceptos claves de la funcionalista? Funciones manifiestas, funciones latentes y disfunciones. Ok, rápidamente. Funciones manifiestas son todas aquellas que están escritas, que están visibles, que no hay ninguna interpretación. Por ejemplo, en la empresa, o en una empresa o en una escuela hay funciones manifiestas. Las manifiestas en una escuela, vamos a poner en la UABC, pensando UABC, cuando tú vas a entrar, te dice ahí, características, perfil de ingreso, que el estudiante sepa, si, por ejemplo, si va a entrar a derecho, que sepa redactar, que le guste, que sepa redactar y que le guste redactar, o que le guste y que sepa redactar y que le guste y que sepa investigar, o gusto o interés por la historia y bla, bla. Te va pidiendo todo eso, ¿no? Y luego dice perfil de egreso. El egresado de derecho será competente y podrá trabajar en los ámbitos jurídicos en instancias gubernamentales o en instancias particulares, como asesor jurídico, como abogado, como en instancias como en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y te vienen poniendo todo un campo de mercado, ¿no? Eso ahí está escrito y te dice requisitos de inscripción, requisitos de ingreso, tipo de materias que vas a llevar, toda la currícula de materias, la tira de materias. Esas son funciones manifiestas. En una empresa igual te dice qué son tus funciones, cuáles son, hora de llegada, hora de entrada, hora de salida, hora de comida, funciones manifiestas. Ahora, las funciones latentes son las que no están ahí escritas en un papel o en una pared, pero se entienden que ahí hay otras funciones. Por ejemplo, regresemos a la UABC. En la UABC vamos a pensar que, voy a poner el caso de alguno de ustedes, bueno, no nombres de ustedes para no ser tan evidentes, ¿no? Pensemos que Sandra, una chica
de preparatoria entra a la universidad y dentro de todas las funciones manifiestas se enteró de cuál es la currícula, de requisitos, etcétera, perfil de ingreso y de egreso. Pero resulta que a mitad de semestre o a principio de semestre ella conoce a un chico, conoce a David y se enamoran y antes de salir de la universidad se casan. Y curiosamente, como la universidad pues son 4 o 5 años, puede ser que hasta tengan un hijo mientras estén estudiando los dos y vivan, perfecto. Terminan su carrera, salen matrimoniados y con un hijo. Esa es una función latente. No está escrita, pero en la universidad puedes conseguir amigos, puedes conseguir la pareja de tu vida, puedes conseguir a tu esposo o tu esposa, puedes conseguir un amante, puedes conseguir un puesto laboral en la misma universidad, puedes realizar otras conductas, otros comportamientos que no estén tipificados o escritos en las funciones manifiestas. Es decir, que en las funciones manifiestas no te va a decir, Sandra y David se van a conocer aquí, o todo estudiante que venga aquí se van a conocer, se van a enamorar y tienen que hacerse novios. No, eso no lo tienen que realizar, tiene que describirse. Es una función latente, está ahí, probablemente se dé, igual que en la empresa. Una función latente es también que dos personas ahí se enamoren, se casen. No está escrito. Okay. Disfunciones, las disfunciones en el ámbito funcionalista lo vemos como son todas aquellas anomalías o desviaciones o conductas que transgreden las leyes, las normas, ¿sí? Todo aquello que con aspectos psicológicos o cognitivos o algún trastorno de personalidad las personas rompan con los comportamientos sociales y eso es una desviación o eso es una disfunción. Entonces, en las sociedades, en la iglesia, en la escuela, en todas las empresas, en las instituciones hay funciones manifiestas. Dentro de la Constitución hay funciones manifiestas, dentro de la norma hay funciones manifiestas, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué está permitido o qué no está permitido, pero también hay funciones latentes allí y también hay disfunciones. Ahora, los del conflicto y feminista, sus conceptos claves son la desigualdad, que no es justo, no hay equidad, capitalismo, ese es otro tema que se toca, ¿no? Sobre todo en la del conflicto, y estratificación. Estratificación quiere decir que son toda la separación de clases, ricos, clase alta, rica, clase media rica, clase baja rica, ¿no? Y pudiéramos ser 9 clasificaciones de las clases. Clase alta alta, alta media, clase alta baja, clase media alta, clase media media, clase media baja, clase baja alta, clase baja media, clase baja baja. ¿Ok? Ya están las 9. Esa es la estratificación, como en una sociedad está clasificada por estratos, cuando la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero no hay distribución. La distribución de riquezas y recursos no está igual, es lo que dicen los del conflicto. No debería haber pobre, todos deberíamos ser ricos o todos deberíamos ser pobres. La visión de Marx socialista, o que se le entiende algo como comunismo, ¿no? De que todos deberíamos tener los mismos según nuestras necesidades, según nuestras capacidades, o la distribución debería ser equitativamente. Bueno, y los del interaccionismo, sus conceptos claves son los símbolos que utiliza la gente para comunicarse, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Es decir, los símbolos son todos aquellos elementos que utiliza el ser humano para poder interactuar con los demás. ¿Qué significado le atribuimos a esos símbolos? ¿Qué decimos con las palabras? ¿Qué decimos con nuestro comportamiento, con nuestra postura, con nuestros ademanes? Todo eso ellos son los conceptos que estudian, son claves en su teoría. Ahora, el orden social, según los funcionalistas, se adquiere mediante, se adquiere mediante la cooperación, el consenso, o sea, el acuerdo, y la corrección a través de la disciplina, los castigos, las cárceles. Los del conflicto feminista, el orden social lo ven que hay una fuerza desmedida por parte del Estado hacia estos grupos, hay represión a través de la policía, de los militares, y hay coerción, los obligan los fuerzan a hacer tal trabajo o tales conductas o los reprimen. Mientras que los interaccionistas, el orden social lo establecen como las bases claves son el diálogo, la cooperación y la tolerancia. Mediante el diálogo, la cooperación y la tolerancia se adquiere el orden social. Entonces, los del conflicto feminista dice que el orden social, la estabilidad del orden se obtiene metiéndole fuerza pública, metiéndole militares, metiéndole seguridad pública, metiéndole
la Marina metiendo represión, miedo y violencia, es como logran obtener el orden social. Pero los interaccionistas dicen, no, basta el diálogo, la cooperación y la tolerancia para que haya orden social. Representantes de la funcionalista son Emily Durkheim, Robert Merton y Talcott Parsons. Del conflicto son Carlos Marx o Karl Marx, Webb Du Bois y Ida Wells Barnett como feministas. Ida Wells Barnett. Y bueno, ya más adelante ya saben que está Simone de Beauvoir, Hannah Arendt y muchos más, pero son los principales precursores, ¿no? O representantes de estas teorías. De la interaccionista, George H. Mead, Charles Holton Cooley y Erving Goffman. Erving Goffman era el que yo les hablaba el otro día de que decía que nosotros somos como actores en esta vida y representamos un papel todos los días. Estamos poniéndonos máscaras. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, miren, rápidamente. Vamos a ver 4 ejemplos: desviación social, deporte, familia y etnia. Por ejemplo, los funcionalistas, ¿cómo ven en la desviación social? Desviación social es una conducta anómala a través de las leyes y el orden, ¿no? A través de las leyes y el orden. La desviación social, ellos lo ven, por ejemplo, de conflicto, leyes y orden. Del conflicto, perdón, competencia. Porque hay una desviación social por la competencia que hay entre los grupos de poder. Los de feministas insisten que hay desigualdad y por eso hay conductas desviadas. Los de la interaccionista dicen que es por la transmisión cultural, es decir, de los valores, de los principios que haya emanados en una familia, en una casa. Va a depender mucho. Ahora vemos el tema del deporte. Los funcionalistas ven que el deporte es o sirve como una válvula de escape, donde la gente ha estado absorta en su trabajo por mucho tiempo y pues si se va a un estadio, a un partido de básquetbol, de fútbol, de béisbol o a una competencia de autos, de carrera de autos o cualquier otro tipo de esparcimiento, ya sea en un parque, en un jardín, no precisamente en un estadio, le sirve a la gente para relajarse y calmar su mente, olvidarse del trabajo, entonces sirve como una válvula de escape. Así lo ven ellos, que es bueno, es productivo. Por eso esa institución del deporte para los funcionalistas es fundamental. Por eso dice que la sociedad funciona por esas estructuras. Y una estructura es el deporte. Si no existiera el deporte, mucha gente se aburriría. O si no existieran esos centros de esparcimiento, se aburriría. En cambio, en el deporte van a liberar ese espacio. ¿Okay? Ahora, los del conflicto, la teoría del conflicto, al deporte no lo ve como una válvula de escape. Ellos dicen, el deporte es un negocio lucrativo, es una mafia de poder. Es una mafia de poder donde explotan a los jugadores o a los atletas, los representantes o los líderes o los presidentes o los dueños de los equipos o de estos atletas son los que ganan más y al pobre atleta lo someten a estrictas dietas, no lo dejan ver a su familia durante tanto tiempo, meses, y los obligan a tomar algún tipo de llaman, no sé si fármacos o drogas o tipo de ciertos elementos que alteran su metabolismo, su conciencia, para que puedan rendir más, tener un cuerpo más atlético, más esbelto. En fin, están manipulando y están explotando al atleta para que éste les dé dinero a las grandes corporaciones, a las mafias, a los representantes, a los dueños de los equipos, a las concesiones, etcétera, etcétera. Entonces, no hay válvula de escape, es una explotación, sigue diciendo los del conflicto, es una explotación a ese sujeto. Si ustedes lo ven, por ejemplo, con los del box, cuando van a tener una pelea, durante 6 meses se pasan entrenando, no ven a sus familiares, dietas, anabólicos, esteroides y no sé qué tantas más cosas. Puede ser que se regule o no se regula eso, pero hay muchas prácticas ilícitas, hay muchos sometimiento de la fuerza física del atleta. ¿Y quiénes son los que ganan más? Los representantes y la mafia. Los de la feminista dicen, en cuanto al deporte, no hay equidad. Los hombres ganan más en el béisbol, del béisbol, ni siquiera hay ligas mundiales de béisbol del femenil, pero si los hay, no en la misma medida, no tienen la misma audiencia, no les pagan lo mismo, ni en el béisbol, fútbol americano o fútbol soccer, tenis, no ganan lo mismo que ganan los hombres y no todas las mujeres pueden participar. Incluso hay equidad, hay desigualdad porque o si eres, dependiendo de la etnia, si eres negro, si eres blanco, si eres amarillo, ganas más o ganas menos.
Entonces, todo eso, no hay equidad, hay una desigualdad. Y los de la interaccionistas dicen que el deporte favorece las relaciones interpersonales o las redes sociales, que es muy útil para las redes sociales. Ahora, en cuanto a la familia, por ejemplo, los funcionalistas ven que la familia es una institución clave y básica para el funcionamiento de la sociedad porque permite la reproducción de la especie y la protección, les da seguridad, les da amor, les da estima, les da todas esas cubre todas esas necesidades básicas para sus seres, ¿no? Pero cumple esa función, la reproducción de la familia y la protección, la seguridad, el afecto y el amor. Mientras que los del conflicto dicen, no, hay una lucha, ahí también hay una tensión por los bienes materiales, por las propiedades. ¿Quién se va a quedar con esas propiedades? Incluso dentro de la familia hay esa lucha y esa tensión. Igual, la feminista dicen, la familia existe una desigualdad, prevalece el patriarcado. El papá concede más beneficios y más privilegios a los hermanos hombres, a los hombres que a las mujeres, a sus hijos, ¿no? A los hijos les dan permiso a llegar más tarde, entrar más tarde a casa cuando se van a las fiestas que a las mujeres. O bien a las mujeres ni siquiera las dejan salir. A los hombres, niños hombres de 12, 13 años, los papás ya los felicitan porque ya tienen novia, 2, 3 novias, mi hijo es todo un macho, mi hijo es todo un hombre, mientras que la niña, la adolescente, no puede tener novio, sino hasta cuando termine su carrera o hasta cuando ya tenga 30, 25, 30 años, ya puede tener novio o pensar en novio, y si es que eso papá le autoriza a tener novio. El patriarcado sigue prevaleciendo, ¿no? E incluso hasta por la herencia. A la hija, no, hija, tú vas a conseguir tu marido, tú vete. O sea, no te vamos a dar ningún bien, no te vamos a alegar algún bien. Mientras que los hijos sí. Y más si eres la mujer última y no eres la primera, como primogénita. En fin, hay patriarcado, hay lucha. Y los de la interacción ven a la familia como un proceso de socialización, como una institución que permite la socialización, la interacción. Ahora, en cuanto a la etnia, ese es otro tema, ¿no? Las etnias. Los funcionalistas dicen que negros y pobres son importantes. Hoy en día ya no le llaman esclavos porque ya en muchos países ya está abolida la esclavitud, pero los funcionalistas dicen que los negros, los afroamericanos o afrodescendientes o los africanos, mulatos, en Brasil o en Colombia o aquí en Veracruz, en México o en Estados Unidos, todos ellos y los pobres son esenciales, son claves y es bueno que existan porque son la mano de obra barata. Alguien tiene que hacer ese trabajo sucio. ¿Quién va a limpiar los excusados? Pues los negros, los pobres, los que están al margen de la calle. ¿Quién va a limpiar las alcantarillas de las ciudades? ¿Quién es el que se mete en las alcantarillas a destapar y a limpiar y a hacer todo ese tipo de oficio que nadie quiere hacer? Pues los negros, los pobres, los que estén necesitados de un pan o de una tortilla, por necesidad lo tienen que hacer. Pero un blanco o un rico no lo va a hacer, no va a limpiar eso. Entonces, por eso es importante que existan los negros y los pobres, dicen los funcionarios, porque esos permiten que la sociedad siga funcionando y siga cumpliendo su función. ¿Quiénes son los que recogen la basura? Los de los camiones de basura y que van oliendo la basura todo el día y que algunos tienen que comer recordando ese olor o comen incluso ahí, no sé cómo le harán, pero piensen, imagínense, ¿quién está dispuesto a trabajar en eso? Personas pues que tienen necesidades, porque un rico no lo va a hacer. Entonces, por eso los funcionarios dicen, tienen que existir pobres, tienen que existir las sexoservidoras o sexoservidores, porque es funcional, porque funciona, porque permite economía al Estado, porque mantiene el turismo y al haber turismo y hay prostitución en nuestro país, pues hay más ingreso de económico, el ingreso per cápita pues va aumentando, así nuestro desarrollo, nuestro crecimiento económico se va a la alza, muy bien. Entonces, todo eso lo ven como funcional. Ya decía yo, que existan delincuentes, que existan drogadictos, es funcional. Decía una compañera de trabajo que las empresas de estas asociaciones civiles de donde dan ayuda a los drogadictos, hay mucha estafa ahí, es una mafia eso. Ella es psicóloga, trabajó en eso y decía, no, los contratan, dice, por parte del gobierno se crea una asociación civil, tú la puedes poner,
que 6 meses, 7 meses das rehabilitación a estos drogadictos, supuestamente, pero hay un psicólogo, se llama psiquiatra o algún otro tipo de personal, ¿no? Pero le dan fármacos al sujeto y supuestamente lo rehabilitan y después le dicen, el medicamento que le dicen, que le dan es para que ya salga del centro y se vaya otra vez a consumir más drogas y atraer más gente para que vengan más gente al centro. Y como ya hay más gente y ya no cabe en el centro, este señor se da la necesidad del dueño de abrir otra asociación y baja más recursos del Estado y va abriendo más, va abriendo más, va abriendo más asociaciones civiles de ayuda a drogadictos. Y lo único que están haciendo es generar más drogadictos en la calle para que sigan llegando, sigan llegando. Y los psicólogos o especialistas se prestan para afirmar de que ya están rehabilitados, pero vuelven a recaer, vuelven a decidir, salen a la sociedad a reincorporar, supuestamente a reinsertarse, pero van a consumir más y a traer más gente y a esparcir más el negocio. Y por eso muchas asociaciones civiles están haciendo negocio con eso. Por eso dicen, es bueno porque hay economía. Bueno, pero así lo ven los funcionalistas. Pero los del conflicto, en cuanto a la etnia, ven que los negros y los pobres son explotados en su mano de obra física, en su fuerza física, y no les es retribuido de acuerdo a su trabajo. Trabajan muchas horas, mal pagado, con un salario nefasto y con condiciones insalubres de trabajo, que no tienen todas las medidas necesarias, no tienen derecho a huelga, no tienen todas las prestaciones de ley, en fin, son explotados. Así lo ven los del conflicto. Y los de la teoría feminista o perspectiva feminista, en cuanto a la etnia, dice que estas personas muchas veces no son tomadas en cuenta, es decir, los negros no son tomadas en cuenta para ciertos tipos de trabajos, ciertos tipos de oficios o deportes. Bueno, y los interaccionistas dicen en cuanto a las etnias que esto puede favorecer o puede aumentar el riesgo de que haya más xenofobia, más racismo, o bien puede ser que disminuya. Por ejemplo, si ponen a trabajar a un negro con un blanco dentro de una misma área, puede hacer que el diálogo que existe entre ellos haya que se pierda esa xenofobia, ese racismo, ¿no? De que tú eres de otro país o eres de otra descendencia y en la convivencia se hagan amigos y creen lazos de amistad. O bien puede ser lo contrario, que la tensión que ha existido desde antes se vuelva a ser más fuerte y decir, tú eres un esclavo, eres de otra raza, eres de, no sé, ¿no? Prejuicios que vaya a seguir progresando. Puede ser que lo beneficie la relación o que perjudique la relación, la interacción entre esas dos etnias, ¿no? Blancos y negros, o blancos y amarillos, en el caso de los orientales. Esto lo digo por los colores, por las descendencias, ¿no? No quiere decir que tenga algo de malo, al contrario, ¿no? A mí me hubiese gustado ser de tez negra, en lo particular a mí. Pero algo que se me olvidó mencionar aquí en cuanto a lo del deporte. En el caso del feminismo o del conflicto, por ejemplo, conflicto y feminista, cuando en lo del deporte, que mucha gente que llega al estadio o a los lugares donde hay deportes, en donde los funcionalistas dicen que siempre sirve como una válvula de escape, cuando gritan, ¡hey, bla, qué gol y qué esto! Y que se relajan y se olvidan del trabajo, pero también gritan groserías y ahí se puede fomentar más el racismo y la discriminación entre humanos, ¿no? Cuando le mencionan la mamá al jugador tal porque falló el penalti, porque dejó meter un gol o porque metió un gol a su equipo contrario. Entonces, o si hay una persona que es de color negra, si es de una etnia diferente, empieza la xenofobia, aumenta más la xenofobia o el racismo de criticarlo, de condenarlo. Entonces, el deporte no siempre es algo sano. Veámoslo el sábado pasado, no sé si ustedes se enteraron. Yo ya no veo televisión de hace más de 5 años, pero bueno, me entero ahorita por algunos spots que llegan, bueno, en el teléfono no llevan mensajes. Todo lo que pasó en Atlas, en Querétaro, en el partido Querétaro contra Atlas, donde salieron muchísimos heridos y probablemente hayan muertos, no sé, a lo mejor más de 20 muertos, solo que las noticias no lo dicen, lo esconden.
eso hace el deporte, ¿no? Genera violencia, o sea, las personas ya no pueden ir sanamente a ver un deporte porque corres el riesgo de que salgas lastimado, salgas herido o probablemente que salgas sin vida. Entonces, ya no es el deporte como que te sirve para eso, como una válvula de escape, al contrario, sirve de válvula de escape para sacar toda esa rabia que tienen y enfocarla mal orientada hacia otra persona y acabar esa rabia con otra persona que nada tiene o que nada debe. Entonces, no es que yo esté juzgando que sea mal el deporte, no, simplemente que se puede, si lo analizamos de esa perspectiva, puede ser una válvula de escape, pero también es un negocio lucrativo, pero también no hay equidad, pero también se puede fomentar más el racismo de las etnias por todas las injurias y todas las vituperios que se dicen entre personas, entre equipos, y muchas veces los equipos, los representantes o los dueños son los que ganan más dinero, así como los futbolistas, y la sociedad que va a ver el partido se emborracha, pierde dinero, paga altas entradas para costear un boleto, aunque se divierta y todo el rollo, ¿no? Pero está perdiendo dinero, no está ganando. Al contrario de ganar dinero, está yendo a dejar dinero a esas empresas, haciéndolos más ricos, ¿no? Haciendo más rico a esos monopolios. Y con riesgo de hasta salir agredido física, verbal o hasta perder la vida, ¿no? Entonces se puede prestar para todas esas circunstancias. Así es como estas 4 perspectivas han estudiado cada uno de estos segmentos. Esto es por poner un ejemplo, ¿no? Nada más deporte, familia, etnia, división social. Se puede hablar de la vejez, se puede hablar de la escuela, se puede hablar del trabajo, se puede hablar de las relaciones de pareja, del amor, cómo se ve, cómo lo estudian cada una de estas perspectivas. Casi todos los temas se pueden abordar desde esas perspectivas. Espero que con esta sesión haya quedado un poco más claro esto de las perspectivas sociológicas y puedan ustedes tener una mejor respuesta para su foro y en general para su visión de conjunto en este tema. Voy a hacer un alto a la grabación aquí y me quedo con ustedes para dudas y comentarios finales.